Bienvenidos a Viñetas. Normalmente grabo dos vídeos, subo uno, voy montando el otro, voy subiendo otro. Hoy tocaba otro vídeo, pero la actualidad manda un poco y he pensado que estaría bien hablar un poco de la figura de Antonio Martín. Que Dios nos coja confesados. Allá vamos. Hoy me gustaría hablaros de Antonio Martín, de su faceta de historiador, de cómo la descubrí, de mi relación con él, del juicio de David Ramírez, del libro que va a sacar este mes con Dolmen y, por si no sabéis, del gran premio que ha ganado en el Salón del Cómic de Barcelona. Ahora, Cómic Barcelona. Vayamos por partes. Yo, el primer recuerdo que tengo de Antonio Martín es con este cómic. Es un cómic de Jesús Blasco, de la serie de los guerrilleros, y Antonio hacía el prólogo. Hacía un prólogo muy detallado, con una biografía de Jesús Blasco, y yo leería este cómic con 6 años o una cosa así, y ya me leía el prólogo con gran interés, y siempre que cogía el cómic me volvía a leer el prólogo. Se ve que a mí el tema este teórico ya lo llevaba un poco en la sangre desde muy pequeño. A partir de entonces, el nombre de Antonio Martín iba surgiendo en revistas, en cómics, en artículos varios que iba encontrando, etcétera, etcétera. Seguramente la siguiente vez que me encontré con su nombre y que me quedó también muy marcado fue con la colección Un hombre mil imágenes, sobre todo con este número que disfruté inmensamente en su momento. Y esto hizo que disfrutase mucho después con este libro que me parece fundamental. Este libro es fundamental. Conseguí que me lo dedicase hace años en un salón del cómic, cuando yo aún estaba en plan friki, fan total, sin más, ¿no? En fin. Un lector de tebeos, por lo tanto un amigo, a mí también me gustan los tebeos, con afecto, Antonio Martín, en el salón del cómic, en el año 91. Este libro, por cierto, me lo regaló una amiga de mi madre que tenía una librería de segunda mano. Y cuando le entraban libros sobre cómic o sobre cine, como sabía que me interesaban los temas, me los regalaba. Da gusto tener amistades así, francamente. Bueno, a partir de entonces, pues el tema teórico, pues lo investigué más, me fui preocupando y con los años, bueno, pues conseguí los Bang, los Troya, los Trocha, con todas las historietas que había y los textos, pero bueno, también había historietas de Ventura Nieto, de Jiménez, de Usero, del Cubri, de Hernández Cava, de Luis García y Marica Vila, qué sé, toda una generación, ¿no? Y después, claro, también este otro libro, que también, Los precursores del cómic español, que también es un libro muy recomendable. ¿Por qué? Porque Antonio Martín es el único tipo que se ha preocupado de investigar en profundidad todos los autores del siglo XIX y de principios del XX que publicaron en España, que es algo que es complicadísimo de encontrar, ¿no? Por ejemplo, hace cosa de un par de años estuve aquí en Palma porque había descubierto que había una biblioteca que tenía algunas revistas de flechas publicadas durante la Guerra Civil. Las revistas flechas se publicaban en el bando nacional, pero dependiendo en dónde estabas, pues cada uno tenía su edición. Entonces él había descubierto que aquí había unos cuantos flechas de estos perdidos, que solo hay aquí, y vino aquí para verlos, ver el tamaño, cómo se imprimían, etcétera, etcétera, y tener más datos para sus estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto es una faceta de historiador, de teórico, que se merece todos los respetos. Evidentemente, a mi generación, más o menos, años arriba, años abajo, lo tenemos muy ubicado como el jefazo de Forum. Porque él era el jefazo de Forum, era el responsable de la editorial, a ojos de los lectores. Evidentemente, luego te enteras que, claro, que Forum era un departamento dentro del Planeta Agostini y que, bueno, que estaban allí, que más o menos iban funcionando, pero que eran un poco el último mono de la editorial, porque eso era un monstruo. Entonces, eso ellos hacían lo que podían y lo que les dejaban. Pero bueno, ese es otro tema. Yo, cuando él estaba en Forum, yo no tuve mucho contacto con él, aunque yo empezase a colaborar en Forum, ¿no? Es decir, mis primeros artículos me los aceptó Juanjo Sarto, que era el redactor en jefe,
Y después empecé a colaborar con 5 y más tarde cuando acabé con 5, porque ya no me necesitaban, porque dejaron de sacar cómics con grapa, con artículos y todo esto, Sergi Gras me llamó, que era el nuevo redactor en jefe que había sustituido a Juanjo Sarto, para llevar una serie de colecciones. Entonces yo estuve allí llevando colecciones bastantes años y me lo pasaba muy bien, porque además estaba relativamente bien pagado y para pagarte los tebeos y 4 vicios, pues ya estaba bien, ¿no? Además, era un momento en que publicar en Comics Forum o en 5 era la meca, no había muchos objetivos mayores a conseguir en esos momentos, ¿no? Con Antonio yo no tuve apenas relación mientras estaba en Forum. Solo sé que en una de las colecciones del Castigador, bueno, las ventas no acompañaron y se decidió dar carpetazo, me pidieron que hiciera un artículo de despedida de la colección, me salió un tono un tanto socarrón, el artículo se llamó Castigado, lo mandé por fax, Antonio Martín pasaba por delante de la máquina del fax cuando salió, lo vio, no le gustó el tono irónico y Sergi Gras me llamó y me pidió que a ver si yo podía hacer un tono más serio y más formal y más adecuado a un último número de una colección, ¿no? Pero aparte de esto no tuve mucha más interacción con él, más allá de hablar en algún salón sobre alguna cosa, o algunas posibilidades de sacar alguna colección, o alguna llamada. Recuerdo una vez que me llamó a casa para comentar series que se podrían recuperar de Trinca, como se había hecho lo de Mare Magnum, bueno, cosas de este estilo. Pero tuvimos muy poca relación en esos años, ¿no? El artículo este Castigado, por cierto, lo mandé a la escuela Joso, porque me pidieron que les mandase algo para un museo que ellos tenían. Yo creo, estoy convencido, que se confundieron conmigo y se pensaban que yo era Rafael Baquer, el dibujante de Johnny Roqueta, que es algo que nos pasa todo el tiempo. A mí me piden todo el tiempo por Johnny Roqueta y a Rafael le piden precios de originales y cómo conseguir según qué originales. Al final, Rafael es partidario de que montemos una UTE y que digamos que sí a todo y luego ya nos repartimos lo que nos toque. En fin, estas cosas que pasan. Aparte de Forum, yo estaba en Dolmen. Desde el principio, ya lo comenté en un vídeo anterior, Dolmen me daba la opción de escribir de lo que me diera la gana, porque estar en una editorial como Forum, pues según qué cosas no las puedes decir. No puedes decir este cómic es una birria, este dibujante es infecto, o este personaje le han puesto un traje que es para matar al dibujante. No puedes hacerlo. Entonces, esto sí que lo podía hacer en Dolmen y era mucho más divertido y por un lado te sacabas 4 duros y por el otro, pues mira, te divertías. Mi trabajo en Dolmen, básicamente, aparte de escribir textos, artículos, hacer entrevistas, traducir el Bouteille d'Igrés y cosas de ese estilo, proponer temas, etcétera, etcétera, era repasar todo el número. Esto funcionaba así. Se maquetaba, lo maquetaba Vicente o posteriormente JD, el hermano de Vicente, se imprimía, me lo pasaban impreso y entonces yo con un bolígrafo pues iba corrigiendo faltas de ortografía, cosas que yo veía que no estaban bien explicadas, correcciones de repeticiones, errores de que mezclaban conceptos y el articulista se había equivocado y yo veía que había un error ahí y se corregía, cosas de este estilo. ¿Qué pasaba? Hubo una cosa que yo no corregía nunca y era la página de David Ramírez. David Ramírez había empezado a colaborar en Dolmen porque había empezado a hacer una sección de humor sobre los profesionales, el mundillo del cómic español para la revista Slumberland, que se había reconvertido en Slumber, pero tras un par de números cerró la revista, cerró la editorial, Camaleón, y quedó la cosa colgada. Y David fue recuperado, recogido, buscado, no sé exactamente, no me acuerdo, y acabó en Dolmen. Él iba haciendo su sección, pero siempre entregaba tarde. Siempre o se lo mandaba a Vicente in extremis para que él lo pudiera mandar a imprenta, o más de una vez mandaba la página o llevaba la página, el original, a la imprenta para que lo metiesen en el número. Yo ya le dije a Vicente que esto era peligrosísimo, porque se podía encontrar con cualquier barbaridad y que después esto le costase problemas y quebraderos de cabeza. Llámame profeta. Y claro, pasó.
en el número 51 de Dolmen se publicó una página referente a la mala relación profesional, personal, como lo queráis llamar, entre Antonio Martín y Cels Pinyol, una figura del mundo del cómic muy conocida entonces. El hecho es que esto era un comentario de los corrillos del mundo del cómic, y en el salón del cómic anterior un conocido, un amigo de Antonio Martín, me había comentado el tema diciendo que era curioso porque hacía tiempo había oído a Martín decir que Cels Pinyol era algo así como el hijo que no había tenido, una frase de este estilo. Y esto creo que se lo comenté yo en ese salón a David Ramírez, y a David Ramírez le pareció que de ahí se podía sacar un tema. Y en el número 51 hubo una página que trataba este tema, jugando con esta idea del padre y el hijo y la escena del Imperio Contraataca de Darth Vader y Luke Skywalker. El hecho es que Cels Pinyol había dicho que no quería comentar nada, que iba a guardar un escrupuloso silencio y bla bla bla. Y esto por un lado, pero a continuación se dedicaba a hacer comentarios sin decir muy bien a quién, pero que todo el mundo entendía por dónde iban los tiros. Y David hizo un chiste sobre esta contradicción. El problema es que, claro, empleó unos términos que eran un poco duros, un poco fuertes. Y hubo una denuncia. Esta denuncia, después de la de Antonio Martín, hubo otra denuncia por parte de Planeta, tanto contra David Ramírez como autor, como contra Vicente como el editor. Y yo ante este panorama me pareció excesivo. Es cierto que yo encontré que los términos eran un poco subidos de tono, que se podía haber hecho una cosa mucho más suave, emplear, yo qué sé, torpedo o pecador, términos a lo chiquito o insultos a lo Capitán Haddock, bebé sin set, ectoplasma, bachibazuk, beduino del desierto, y ya está. Y hubiera quedado más o menos igual y no hubiera sido tan problemático. Pero bueno, se hizo así y hubo una denuncia. Esta denuncia a mí me cayó como un tiro, escribí en su momento, me pareció fatal, creo que era excesivo, se pidieron disculpas y no sirvió de nada, se podía haber hecho las rectificaciones que fueran posibles y no sirvió de nada. Y yo al final, pues visto el panorama, decidí que no iba a colaborar en una empresa en la que se denunciaba a un amigo personal como es Vicente García y a alguien también que no es que sea íntimo, pero que sí que aprecio y que me cae francamente bien, que es David Ramírez. Entonces, bueno, yo presenté mi dimisión, a David Ramírez iba a sacar una serie de cosas con Planeta y le dijeron que nada, que se olvidase, que ante este panorama fuera. Y creo que Vicente estuvo una temporada un poco más con los Cuatro Fantásticos, que llevaba él el correo, pero creo que tampoco duró mucho. Después de dejar de colaborar en Forum, se pone en contacto conmigo Rubén Lardín, que comisariaba una exposición de Spider-Man para el Salón de Cómic de Barcelona. Y yo le dije que no iba a colaborar porque, francamente, yo no iba a ayudar a promocionar un personaje que edita una editorial que denuncia amigos míos, ¿no? Entonces no me parecía lógico hacerlo. Rubén Lardín insistió muchísimo, yo le dije que no muchas veces, pero al final Planeta quitó la denuncia, Lardín insistió, a mí Lardín me cayó bien, y al final colaboré. Pero vamos, que la cosa eran tiempos un poco turbulentos. ¿Qué había pasado también allí? Que esto normalmente la gente no se acuerda de esto y es fundamental. Que en ese número 51 había una entrevista que había hecho Vicente a Antonio Martín, aprovechando que había venido a Palma a dar una conferencia sobre tebeos antiguos españoles y todo esto. Como Antonio Martín en ese momento se le había cambiado de posición, lo habían ascendido a un otro departamento, pero en el que ya no tenía nada que ver con los cómics, etcétera, etcétera, él comentaba todo esto. Y lo comentaba de una forma bastante directa. Y explicaba cosas que sorprendían un poco, como decir que él creía que la mejor editorial de ese momento era Norma. O contaba cosas como que a su sucesor, a Jesús PC, le dijeron que él lo pusiera en la lista cuando él no lo quería poner.
porque consideraba que no era una persona preparada para llevar la editorial, porque era alguien que venía de derecho, sino que venía del mundo de las publicaciones, ¿no? Con el tiempo, te han contado que me han contado, o le han contado amigos, o bueno, de estas cosas que te vas enterando, que a raíz de la aparición de la revista circuló por Planeta, por allí, corriendo, que daba miedo. ¿Por qué? Porque había en esos tiempos en Planeta, no sé si aún seguirá el tema, pero en esos momentos había puñaladas, traperas, había gente metiéndose zancadillas, gente que quería el puesto de otros, y había un ambientillo un poco chungo. Yo creo que de toda esta movida, la denuncia de Planeta, la denuncia de Antonio Martín, hubo allí, bueno, hemos visto la punta del iceberg, y ya había un iceberg inmenso que nunca sabremos exactamente qué pasó, ¿no? Y la pena es que el iceberg se llevó a David Ramírez por delante. Hubo un juicio, yo fui al juicio, no a declarar, se plantearon si tenía que declarar, pero tampoco podía declarar muchas cosas sobre el tema. Y asistí al juicio. El juicio, la transcripción del juicio se publicó después en un número de Dolmen, por si a alguien le interesa repescar toda esta historia. Y posiblemente lo más triste fue que Celspiñol no quiso ir a declarar al juicio y dejó a David y a Vicente allí tirados de mala manera. Sí, les presentó un texto, no sé si con un abogado, con un notario, no sé qué, pero el abogado de David y de Vicente dijo eso no va a servir de nada porque no lo van a aceptar, lo presentó, la juez ya dijo esto ya sabe que esto tiene poco recorrido, el abogado Antonio Martín dijo esto no se acepta, entonces no sabemos qué decía o qué no decía. Se hizo el juicio y al final del juicio la juez, yo recuerdo cuando ya se habían ido Antonio Martín y su abogado, el abogado de Vicente y de David le preguntó a la juez si iba a tardar mucho la sentencia. Y la juez dijo, no creo que tarde mucho porque esto la verdad es que está muy claro. En fin, daba buen rollito. La verdad es que salió la sentencia y absolvió a Vicente y a David. Pero después hubo un recurso. Y en el recurso perdieron, porque en el recurso ya no ves a las personas, no sabes si son unos pipiolos y están allí que han hecho el gamba y tampoco vas a meterles allí los 5 millones que se les pedían. Pero el juez o la juez que lo vio en segunda instancia vio que se consideró que David se había pasado 3 pueblos y le metió una multa. Vicente se escapó por los pelos, porque el abogado Antonio Martín la pifió y lo metió como si fuera también autor del cómic, y cuando vieron que no era el autor, que era el editor, entonces se desestimó totalmente. Salado por los pelos. ¿Quién sabe? Tal vez si hubiera ido a declararse el Espiñol, hubiera habido algo más a favor de David y no habría acabado como habría acabado. Pero bueno, esto ya son entelequias. Pasan los años y un amigo común de Antonio y mío se pone en contacto conmigo diciendo que Antonio quería contactar conmigo por una serie de cosas, pero no sabía cómo iba yo a reaccionar. Esto pasa mucho en el mundo del cómic. Seguro que si estáis en el mundo del cómic conocéis gente que se llevan fatal, pero tú te llevas bien con los dos. O tú te llevas bien con uno y él se lleva bien con otro, pero tú con el otro no quieres tener nada que ver. Bueno, pues era una situación un poco de estas, ¿no? Yo, la verdad, había pasado el tiempo, seguía pensando, y lo sigo pensando, que David y Vicente no tenían que haber llegado al juicio. Creo que Antonio no tenía que haber llegado a denunciarlos. Pero también entendía que si Antonio se había sentido humillado, insultado, ofendido por eso, tenía todo el derecho a denunciar, que es lo que hizo. Y la verdad es que a este caso lo he hablado con muchos amigos que no tienen nada que ver con el mundo del cómic y les he explicado la historia, les he explicado tal, y las reacciones de todo el mundo han sido muy dispares. No todo el mundo ha estado a favor de David, ni todo el mundo ha estado a favor de Antonio. Es una cosa que es curioso ver las reacciones de la gente ante esta situación, ¿no? Y bueno, y a partir de entonces con Antonio pues nos hemos ido escribiendo, hemos ido charlando en temas diversos. Cuando vino por Palma, por el tema este que os decía de los flechas, pues fuimos a comer y a hablar y contarnos un poco la vida. Y más o menos la relación ha sido bastante cordial, ¿no? Ha sido una relación que, bueno, sabemos que en este punto de la denuncia no vamos a estar de acuerdo, pero en todo lo demás, bueno, pues seguimos.
Vicente me dijo en cierto momento que no estaría mal que Antonio Martín escribiese para el Dolmen o escribiese un libro para Dolmen, porque una cosa es las relaciones más o menos personales que pueden ser conflictivas, pero no tiene que interferir en las relaciones más o menos profesionales. Y él tenía clarísimo la valía como teórico de Antonio Martín. Y entonces consideraba que era una lástima que nadie le editase cosas y demostró su interés. Durante años la cosa quedaba ahí un poco perdida, con proyectos que se proponían, pero no llegaban a salir, etcétera, etcétera. Y al final, este mes sale un libro, Desde la penumbra, que recoge todas las columnas de Antonio Martín para los cómics de Eclipse, que se editó en Forum, Planeta de Agostini, más otros textos que se publicaron durante esos años, con un texto muy extenso, donde habla de su carrera como editor, etcétera, etcétera, cómo se publicaron los cómics Marvel en Forum, cómo llegaron allí y contando anécdotas bastante jugosas, ¿no? Sobre por qué Mariano Ayuso estaba metido en Forum o explicando cuál es su relación con Conan de una vez por todas. La verdad es que es bastante interesante. Y aprovecha para explicar algunas cosas de estas del iceberg que os decía antes, ¿no? Y claro, ahora se monta el viernes pasado. ¿Por qué? Porque salen los premios del Salón del Cómic. Y un amigo me manda un WhatsApp y me dice que Antonio Martín ha ganado el Gran Premio del Salón. El Gran Premio, que es el premio honorífico a toda la carrera. Y que otros años, no sé si eran 6.000 o 10.000 euros. Este año, como ya es el segundo año que no se puede celebrar el Cómic Barcelona, lo han bajado a 2.500. Vale. Y se lo han dado a Antonio Martín, a un crítico. A mí, yo confieso que a mí esto me dejó un poco sorprendido porque era la primera vez que se daba el gran premio, a un crítico, un teórico, un divulgador, como lo queráis llamar, y no a un autor de cómics. Parece ser que el jurado tenían la propuesta de que se le diese el premio a Antonio Martín, lo hablaron con Ficomics si se le podía dar, ya que no era un autor de cómics, pero era un autor que había escrito libros sobre cómics. Ficomics le dijo que sí y decidieron dárselo. Puede que sea porque había un representante de la Asociación de Cómics, de Críticos y Divulgadores de Cómics, que Antonio Altarriba tiene una carrera de autor de cómics, de guionista, pero también de escritor de libros y de crítica. Por ejemplo, escribió este libro que a mí me parece estupendo, La España del TVO. Puede que también, porque también estaba Toni Giral, que es autor de cómics, pero que también es comisario, crítico, divulgador, etc. Porque estaba Álvaro Pons, que es el catedrático de la cátedra de la Universidad de Valencia de Cómic y un crítico también harto conocido. En fin, estaba Marica Vila, que es autora, pero que también tiene una faceta de teórica, de investigación, sobre todo temas de mujer en el cómic, etc. Bueno, a mí yo confieso que no me molestó que ganase, me sorprendió, me pareció diferente, pero no le di mucha mayor importancia porque era una cosa muy puntual, ¿no? Es decir, había sido el primero que se le había dado en no sé cuántos años de premios. Vale, no le di mayor importancia. ¿Qué pasa? Que a mí esto me recordó un poco toda la movida de Bob Dylan, también un poco, ¿no? Es decir, los jurados tienen esto, son libres de elegir lo que quieran y a veces te salen con cosas que se salen un poco de la norma. Y igual que cuando le dieron el Nobel a Dylan, hubo mucha gente que protestaba y decía, este no es escritor, este escribe canciones, pero no es escritor. Bueno, pues se lo habían dado a Antonio Martín, que no es autor de cómics, es autor sobre cómic. Bien, vale. A esto yo no le di mayor importancia, felicidad a Antonio y a otra cosa. Y después empecé a ver las reacciones en las redes sociales, que había autores que se sentían ofendidos porque consideraban que era un poco extraño y que no era correcto que se lo hubieran dado a alguien que no era un autor de cómics. Que tienen toda la razón también. Es decir, si los premios Goyas, Oscars, los Donatello, premios de este estilo de cine, cuando dan un premio a toda la carrera, nunca se lo dan a un crítico. Siempre se lo dan a un actor, a un productor, a un director, una cosa de este estilo. Y es lo normal. Sinceramente, creo que se tendría que haber hecho una figura para recoger premios a toda una carrera a gente que no son autores de cómics, y a críticos, libreros, editores. Yo creo que si a alguien le hubiera dado un premio de este estilo a toda una carrera
a Josep María Berenguer, por ejemplo, o a Tutén, pues la gente lo hubiera considerado razonable, ¿no? Entonces, yo creo que tendrían que en Ficomic que darle una vuelta a esto y tener una salida para premios a toda una carrera, pero por la gente que no son autores de cómic, y mantener el gran premio para los autores de cómic. Esto yo creo que sería lo más lógico. Las reacciones siguen, los autores se van organizando. Hay una asociación de profesionales del cómic que se está montando y a raíz de esta asociación se prepara un escrito, un manifiesto, no sé cómo deciros, en el que los autores que van firmando en ese escrito, que en este momento son ya más de 300, piden a Ficomic que rectifiquen y piden que se corrija todo esto y que en caso de que no se haga, ellos dejarán de participar en futuras actividades de Ficomic. Entiéndase, mensaje de ondas, sesiones de firmas, no sé, a los premios, etc. A mí esta última parte me parece un poco bravuconada, porque si a un autor lo nominan y al final le dan el premio, igual no está en condiciones de decir que no, que rechaza el premio porque es un premio con una dotación económica. Y igual ese dinero le va estupendo. O sea, seamos sinceros, hay cosas que yo no acabo de ver muy claras, ¿no? Y claro, y se volvió a sacar lo de David Ramírez, el juicio, etcétera, etcétera, cuando también hay que reconocerle a Antonio Martín que siempre ha procurado por intentar ayudar a los autores españoles. Y dentro incluso de Forum hizo todo lo posible porque hubiera publicaciones de autores españoles, aunque fuera haciendo portadas, haciendo pósters, y esto ha permitido, como decía Carlos Pacheco hace un día o dos, que él pudiera llegar a ser quien es, ¿no? También hay autores que no han tenido ningún problema con con el primer Antonio Martín, lo han felicitado públicamente, como Nazario o Martín Sauri o Carlos Pacheco. Y también autores que han mostrado su desacuerdo con la decisión de Ficomic, pero que tampoco han querido firmarlo por el tono un tanto beligerante de este texto, y lo han explicado también por qué, ¿no? En fin, las aguas están un poco movidas. No me quiero olvidar de la ACDC Comic, de la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic, que me extrañó muchísimo que cuando se le dio el premio no dijeran nada en ninguna de sus redes sociales, ni en su web, ni en nada. Que lo normal es que al primer ganador crítico del Gran Premio y miembro del grupo no darle una enhorabuena o hacer algún tipo de mención me pareció un poco extraño. No así como la Asociación TVOsfera, donde Antonio Martín también es miembro y que al ganar el Gran Premio pues se hizo saber en el blog que sirve para las publicaciones de la asociación y en la lista de correos de miembros que había ganado, y entonces se estuvo hablando del tema y se ha publicado un texto felicitándose de ello, etcétera, etcétera. En fin, yo fui miembro de la CDC y lo dejé porque me dio la sensación de que no tenía muy claro los objetivos de lo que querían hacer, y sigo siendo miembro de la Asociación de TVOsfera y estoy muy contento de ello, francamente. Y al que se pique, que se rasque. Hoy ha salido también un comunicado de la ARC en el que la Asociación de Guionistas de España, en el que mostraban su desacuerdo por el premio de Antonio Martín, pero que al mismo tiempo daban una serie de soluciones para que esto no pase y intentaban pedir que se llevase a una solución, etcétera, etcétera. Un texto un poco más comedido y un poco más encontrar una solución. Y ahora son las 7 más o menos, hace un rato ha salido un comunicado de Ficomic. Sé que Ficomic ha tenido reuniones con el jurado, ha tenido reuniones entre sus miembros para ver qué hacían, y han sacado un comunicado que la verdad es que es un poco blando. Yo lo veo un poco sin sustancia. Es decir, dicen que sí, que lo han escuchado, que sí, que muy bien, que toman nota, y que Ficomic es una organización sin ánimo de lucro, que tiene no sé cuántos visitantes y unas cosas que nos dan exactamente lo mismo para el tema en cuestión, ¿no? En fin, yo creo que aquí Ficomic está tirando balones fuera, está perdiendo el tiempo,
y debería coger un poco el toro por los cuernos y decir, hemos oído lo que habéis dicho, vamos a cambiar las bases para que el Gran Premio solo sea para autores de cómic y cualquier otro tipo de premios pues se darán en una categoría diferente y ya está. E intentar y calmar un poco los ánimos. No creo que lo hayan hecho con este comunicado, ¿no? Y nada más. Espero que si has llegado hasta aquí te hayas más o menos entretenido, no te hayas indignado mucho y, en fin, que no sé si darte las gracias o el pésame. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!